Hola, soy Patricia Romer y quiero hoy hablaros del lenguaje del alma. Este libro saltó literalmente a mis manos durante la última feria del libro antes de la pandemia y hacia la mitad yo ya sentí la inquietud y la necesidad de hacer el curso del que se habla en el libro. E incluso me inscribí antes de que hubiera fecha en Madrid. Por aquel entonces me podía tirar horas tratando de interpretar señales o cualquier cosa que ocurría en mi vida, los sueños, cuando me cruzaba con alguien, de verdad, horas dándole vueltas y consultando libros de interpretación sin que nada de lo que hacía me sirviera. Sé que con esta inquietud hay muchas personas, porque me lo decís, y hoy la respuesta a todas esas preguntas la tenéis en el invitado que tengo para vosotros. Quiero presentaros a Josep Soler. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí compartiendo contigo, con vosotros, los que nos unamos. Vaya. Bueno, mi nombre es Josep Soler y en los últimos años, que ya van siendo unos cuantos, me he especializado en lenguajes. Y lo bueno de un lenguaje es que un lenguaje se puede leer y se puede aprender, porque ahora en la presentación estás hablando de interpretar. Para mí el lenguaje no se interpreta, el lenguaje se lee. Entonces, en cuanto a los lenguajes en los que me he especializado, pues el lenguaje de las cosas que ocurren en tu vida, lo que llamo escenario, lo que tú percibes como realidad, ese es uno, el de las señales. Otro es el lenguaje del cuerpo, lo que podemos leer en nuestro cuerpo. Otro es el lenguaje de los números, toda la información que está contenida en el espejo de nuestros números, lo que está contenido en nuestra fecha de nacimiento, que es impresionante todo lo que está ahí para poder vernos. Y también el lenguaje de la genealogía o el transgeneracional, ¿sí? Todos esos son lenguajes a través de los que nos podemos ver, y lo bonito es poderlos leer. Recientemente, hablando con un grupo de ingenieros y explicándoles lo que es el lenguaje del alma, de lo que hablas en tu libro, me aseguraban que la intuición, o eso que llamamos conectarte con el corazón para poder ver las cosas de otra manera, no existe. Para ellos lo que existe es analizar pros y contras y tomar decisiones. Creo que tú en tu libro hablas precisamente de la belleza de no tener que tomar decisiones. A mí me gusta, como digo, manejarme con evidencias y no con interpretaciones. Entonces, pues para las personas técnicas o racionales, manejémonos con evidencias. Lo que yo estoy viendo, lo que está en mi vida, es un reflejo de mí. Si estamos en el mundo de las infinitas posibilidades, todas están disponibles. Y de todas ellas, ¿cuál es la que yo veo? La que tengo delante. Y esto es una evidencia, no es una interpretación. Y podemos profundizar más, ¿no?, en eso. Le puedo llamar señales, al final es una sincronía. No es que yo tenga la capacidad de leer señales, sino que me doy cuenta, a través de leer lo que está ocurriendo, de cuál es la información que estoy emitiendo, cuál es la información que está creando eso que llamo señal. Estamos en un nivel más profundo que la señal ahora, comprendiendo qué es eso que llamamos una señal. No, interpretar, podemos interpretar un millón de cosas. Y lo que yo estoy viendo es lo que estoy viendo. Y eso lo puedo nombrar, y cuando lo nombro ya lo tengo. Quiero decir que si yo quiero saber cuál de las infinitas posibilidades estoy manifestando, cuál es la que se presenta como una señal, solo tengo que nombrarla. Entonces, cuando la nombro me doy cuenta de qué es lo que estoy manifestando, cuál es la señal. Me gusta pensar en espejos, ¿sí? ¿Para qué sirve un espejo? Un espejo sirve para verte, para conocerte. Yo para ver mi mano no necesito un espejo, pero para ver mi cara sí, o para ver mi espalda. Entonces los espejos tienen la cualidad de poder verte o ver partes de ti de las que no eres consciente. Así que a través del reflejo yo puedo verme, ¿sí? Por ejemplo, se presenta una persona en mi vida y yo la llamo abusadora. ¿Eso qué es? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Una señal? ¿Una interpretación?
un reflejo, una proyección, un espejo. ¿Cómo le llamamos a eso? Quiero decir, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo. Te presentan cosas en nuestra vida, se abre la puerta, a mí me gusta pensar en que se abre la puerta de tu vida, se corre el telón, se presenta en tu escenario o en tu pantalla, se presenta algo, entonces tú lo miras y tú lo nombras. Y así creamos la realidad. Ahora, se abre la puerta y aparece una persona y yo la llamo abusadora. Ahora, ¿qué hago con eso? Manejándonos en el mundo de las evidencias, no de las interpretaciones. Quiero decir, si yo lo leo como una señal, sería una señal de alejarme, por ejemplo, ¿no? Si hay algo que no me gusta que se presenta en mi vida, me puedo apartar. Así que puedo tomar esa señal. Pero es mucho más profundo que eso. Esa persona no existe hasta que yo la miro. Quiero decir, esa cualidad del abuso no está ahí hasta que yo la coloco. Entonces, otra vez, manejándolos con evidencias, estoy reflejando, proyectando una parte de mí. Y lo que veo ahí fuera me permite verme. Así que esa es, yendo concretamente a tu pregunta, esa es la utilidad de poder leer lo que está ahí fuera, leer las señales o leer la realidad que me puedo ver. Y ahora la pregunta del millón. Si no interpretamos señales, pero las vemos, ¿cómo tomamos decisiones? Bueno, a veces digo que la mejor decisión es la que no necesita ser tomada. Y cuando nos encontramos aparentemente frente a la toma de decisiones, yo estoy viviendo una desalineación. ¿Por qué? Porque una parte de mí está pensando qué pasa si tomo esa decisión y otra parte de mí qué pasa si tomo aquella. Y así que estoy dividido porque una parte de mí quiere ir hacia allá y otra parte de mí quiere ir hacia el otro lado. Y esa división es una evidencia, otra vez una evidencia de una desalineación. Es decir, un brazo quiere ir hacia allá y el otro brazo hacia allá. Y se supone que yo tengo que decidir. Así planteamos una decisión. Por eso digo que la mejor decisión no necesita ser tomada. Quiero decir, ¿voy o no voy? Y aparentemente yo tengo que tomar una decisión. Y claro que poder leer las señales. ¿Sí? Y puedo dar más ejemplos, ¿sí? En ese contexto. Por ejemplo, yendo a las señales, que nos divertimos mucho con las señales. Supongamos que yo voy a ir a un sitio, ¿sí? A un lugar, y voy a encender mi coche y el coche no arranca. ¿Sí? Me quedé sin batería. Lector de señales. Si yo soy un buen lector de señales, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir? En un nivel superficial. ¿Sí? Podría decir, muy bien, la vida me dice que no vaya. Voy andando por la calle, estoy yendo a un sitio y me tuerzo un tobillo. Señal, quiero interpretar señales, podría decir. La vida quiere que no vaya, la vida. Es mejor que no vaya, ahí me espera algo que no me conviene, ¿sí? Estamos en la interpretación, pero si queremos leer, es mucho más profundo que eso. Cuando digo que si tengo que tomar una decisión, estoy manifestando una desalineación, lo que quiero decir es que dentro de mí hay una parte que quiere ir y otra parte que no quiere ir. Tanto en el ejemplo del coche sin batería como en el ejemplo de que yo me tuerza un tobillo. Y es esa desalineación interna, una parte de mí en una dirección y otra parte de mí en otra, es la que está creando ese obstáculo en mi vida, o lo que podemos llamar un accidente. ¿Sí? Se manifiesta fuera lo que está dentro. Así que si queremos ser lectores de señales y no interpretadores, si queremos leer señales, siempre hay que mirar hacia adentro. ¿Sí? ¿Cuál es la desalineación interna que se está manifestando ahí fuera? Y os garantizo, que si profundizamos vamos a encontrar que si yo me tuerzo un tobillo o me quedo sin batería, hay una parte de mí que quiere ir y otra que no quiere ir. Y esto es una desalineación. Y ahora, ¿cuál es la decisión que debo tomar? Que inicialmente tu pregunta es esta. Como decía, la mejor decisión no necesita ser tomada. ¿Qué quiere decir?
que cuando yo no estoy desalineado, simplemente voy o simplemente estoy. No me estoy planteando si sí o si no. No me estoy planteando la decisión. Ya está ocurriendo porque pienso, siento, digo, hago y en la misma dirección, ¿sí? Por tanto, no hay decisión que tomar, hay alineación perfecta. Al hilo de lo que estamos hablando, hay una frase que he leído en alguno de tus libros o tal vez en alguno de tus cursos que a mí me produce un gran alivio y es saber que cuando te parece que estás viviendo en un problema, una disonancia, en lo que tú llamas problema está la semilla de la solución. Nuestro amigo Einstein decía, decía que un problema no puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia que lo crea. ¿Qué quiero decir? Que un problema, un conflicto, no existe hasta que yo lo miro. Y no se trata de solucionar el conflicto, se trata de darme cuenta de los lentes la percepción, mi nivel de conciencia que es el que lo crea. Por tanto, otra vez, es que vamos a ir a parar al mismo lugar desde distintos ángulos, ¿sí? Lo que veo como un problema es lo mismo, un conflicto, es lo mismo que estar sin batería o torcerme un tobillo. Está manifestando una desalineación. No existe el problema, no existe el conflicto. Lo único que existe son mis lentes, mi forma de mirarlo. Por tanto, ¿de qué se trata? De darme cuenta de cuál es la percepción o los lentes que crean el problema. Porque ahí está la semilla, como esa frase que comentabas, la semilla de la solución. Porque de pronto el problema no necesita ser solucionado, simplemente desapareció, porque mi nivel de conciencia cambió, me coloqué en otro lugar. Y donde yo veía un obstáculo, ahora veo un nuevo camino. ¿Sí? Así que espero que se entienda lo que estoy diciendo, porque estoy tratando de explicarlo de forma clara y sencilla. A veces uso 3 dedos como para explicar cómo creamos la realidad, ¿no? Una cosa es lo que pasa en mi vida, eso es lo que sucede en el escenario. Lo otro es cómo yo lo vivo, y aquí están mis lentes. Y el tercero es cómo mi cuerpo lo refleja, mis lentes, mis gafas. El escenario va cambiando porque nos vamos moviendo. El tema no es el escenario, porque pueden pasar muchas cosas, el tema son mis lentes. Y volviendo al ejemplo de antes, si yo tengo un conflicto o un problema porque me estoy relacionando con una persona abusadora, aparenta que si yo quito, que si elimino de la ecuación la persona abusadora, parece que el problema resuelto. Sin embargo, no se soluciona cambiando el escenario. ¿Por qué? Porque si yo sigo llevando los lentes que tienen la capacidad de ver abuso, da igual donde vaya, lo voy a encontrar. Si me permites, te doy un ejemplo, porque no hace mucho estaba en casa de unas amigas canadienses y ellas tenían en el salón paz y amor, ¿sí? Love and peace, ahí en el salón, ahí en grande. Y se preguntaban, no entendemos cómo siempre se presentan personas en nuestra casa que han sido abusadas, que están siendo abusadas y nosotras vamos a defenderlos. Pero no conseguimos salir de ahí, siempre parece que estamos ahí en ese mundo. Yo para tratar de explicárselo sencillo, yo les dije, ¿ves que tienes ahí puesto paz y amor? En realidad es más profundo, no el paz y amor que está ahí escrito, sino la información o los lentes que tú llevas, porque la información que llevas o los lentes que tú llevas son abuso. Y tiene más fuerza eso que si lo pusieras escrito encima de la chimenea. ¿Sí? Tú tienes escrito abuso encima de la chimenea, en el inconsciente. Y esos son tus lentes. Y eso es lo que está creando continuamente que te encuentras con personas o situaciones donde no hay más remedio que defenderse del abuso. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Nuestro escenario, lo que percibimos como realidad, es la gran oportunidad para el despertar. Porque es que está ahí delante y no lo vemos y lo proyectamos fuera como si no fuéramos nosotros. Hasta que yo
no integro, libero, sano en mí la información del abuso, no voy a tener más remedio que lidiar con el abuso en mi vida. Y eso vuelve a ser una evidencia. ¿Sí? Porque en cuanto yo me quito los lentes del abuso, dejo de crear, proyectar, atraer, manifestar, da igual la palabra que ponga, abuso en mi vida. ¿Sí? Se transforma en otra cosa. Y eso es la clave de la creación, de la solución, de la evolución y del despertar. Usar lo que pasa en mi vida para darme cuenta cuál es la información que estoy emitiendo y qué es lo que estoy proyectando y dar un paso más allá, liberarme de esa percepción. Es más difícil de entender, ¿no? Porque ahí otra vez estamos en el mundo de las infinitas posibilidades y cuál de esas infinitas es la que se está manifestando. Este pasado fin de semana aquí mismo, hicimos un retiro precioso. Y yo me preguntaba, había una chica que llevaba un tema, un asunto toda una vida, sin resolver. Y yo estaba viendo cómo se desarrollaba y a la vez sentía como nos habíamos encontrado, como había aparecido en este grupo. Ella decía, cuando me vio en directo, que tenía el libro hacía varios años, el del lenguaje del alma, decía, pero si es que es como si hubiera salido del libro, como si hubiera salido del libro y te hubieras hecho real. Digo, mira, parece que hacemos magia con Aladino, que salgo de la lámpara, pues ahora estoy saliendo del libro. Entonces, las circunstancias se dan tal como yo lo percibo, lo leo en el escenario. Es que llegó el momento que ella se diera cuenta de algo. Y esto es una creación conjunta, porque yo le digo, mira esto. Y entonces ella lo ve. Otras personas definen mi trabajo como, que es como si yo le dijera a alguien, mira, esto de aquí es un árbol, ¿sí? Y el árbol está delante de tu cara, delante de tus narices. Y hasta que yo le digo, esto es un árbol, el árbol se hace visible. Y eso es otra manera de nombrar mi trabajo, hacer visible lo no visible. Verás, desde hace ya más de 2 años parece que vivimos de sobresalto en sobresalto entre la pandemia, la invasión de Ucrania, la subida de precios. ¿Cómo nos podría ayudar el ver esta situación de otra manera en nuestro día a día? Bueno, me parece muy evidente, y otra vez manejando evidencias, que la especie humana está en evolución. Y es a veces cuando miramos lo que está sucediendo, parece que no, que estamos involucionando, pero si lo vemos en perspectiva, vemos cómo estamos evolucionando. Igual, de la misma manera que una evoluciona a través de la crisis, la humanidad evoluciona a través de crisis también. Es un proceso de darse cuenta lo que no funciona. Y eso es difícil de ver si no mantenemos esa visión de evolución. Eso por una parte, mirando a la especie humana en su conjunto y cómo estamos evolucionando. Si profundizamos un poco más, a mí me gusta hablar del humano del siglo XXI. ¿Cómo tenemos la oportunidad, o estamos teniendo la oportunidad de salir de un paradigma de miedo, de escasez, de falta y de necesidad? Porque todos esos miedos se han manifestado en la pandemia. Y estamos teniendo la oportunidad de entrar en otro paradigma basado en la confianza, en la abundancia, en el bienestar, en la creatividad. Entonces hay muchas personas que durante la pandemia han estado pensando, pidiendo, ojalá las cosas vuelvan a ser como eran. Y ahí no tenemos una evolución. Esto es una gran oportunidad de crear un mundo diferente. Y a pesar de que cuando miras delante parece que estamos creando desastre, esta crisis es el impulso para la evolución. Nunca ha habido tanta conciencia como ahora. Y a veces tenemos que pasar por sucesos que son
más dramáticos para ese despertar. Eso es un nivel mirando a la especie humana. El otro nivel es mirando dentro de ti, porque finalmente cómo evoluciona la especie humana, la evoluciona a través de ti. Todo lo que tú avances en tu camino, todo lo que tú te ilumines, todo lo que tú alumbres a tu alrededor, la especie humana evoluciona contigo. Si miramos más preciso, tu evolución es la misma que tu sistema familiar y es la misma que las personas que están a tu alrededor. Tú evolucionas y todos evolucionan, que era un poquito tu pregunta antes, ¿qué pasa con los espejos? ¿Qué pasa con las personas cerca? Y también tu evolución es la evolución de la especie humana. Es como si tú creces y la especie humana crece a través de ti o contigo. ¿Y cómo podemos crecer nosotros? Otra vez, mirando qué partes de nosotros no están en paz, mirando qué partes de nosotros tenemos miedo, vivimos en la falta, en la necesidad, en la escasez. Porque lo que vemos ahí fuera es un espejo ampliado de esto. ¿Qué parte de nosotros se siente invadido? ¿O qué parte de nosotros quiere invadir? ¿O qué parte de nosotros está pensando en tomar algo que no le pertenece? ¿O qué parte de nosotros vive en la carencia y en la falta y le convierte en hambriento o en sediento? Entonces, estoy hablando de cómo evolucionar y cómo tu trabajo siempre empieza dentro de ti y cómo el efecto se presenta ahí fuera. Y también, pues, que tengamos confianza porque estamos caminando hacia una nueva humanidad y la tenemos aquí. Me viene como ejemplo distintas filosofías o monjes de distintos linajes que lo que hacen todo el tiempo es estar meditando para la paz del mundo. Y lo hacen en sus aposentos, en sus cuevas, en sus lugares. Y es lo único que hacen, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Es como están tomando del mundo el sufrimiento, lo toman, lo llevan a su pecho, a su corazón, a su espíritu y lo transforman en luz, ¿no? Y eso es lo que hacen todo el tiempo. Entonces, ya sé que no somos monjes si no estamos en las cuevas o en los aposentos, no estamos retirados, estamos en el mundo. Pero en el mundo, en tu día a día, se presenta constantemente una oportunidad. Cuando te sientes mal, entonces tienes una oportunidad para mirar dentro y para transformar ese sentimiento, porque cuando lo transformas en luz, ¿sí? Y una manera es llevarlo al corazón, iluminarlo, porque el corazón tiene la capacidad de transformar cualquier cosa. Cuando lo transformas en luz, se transforma ahí fuera. Y estás trabajando para ti, para el sistema familiar y para la humanidad. Y la oportunidad la tenemos constantemente en nuestro día a día. Todos los días, un montón de veces al día. Tú también hablas en tus libros de decir que sí a la vida. Además de explicar qué es decir que sí a la vida a todas las personas que nos están escuchando, mi pregunta retadora hoy es, ¿alguna vez le has dicho tú sí a la vida y luego has pensado que ha sido un error, que te has equivocado, que ojalá hubieras hecho otra cosa? La idea del error es una ilusión. No existe el error en el universo. Es como decir, este árbol no tendría que estar aquí, o ese planeta no tendría que estar aquí, o la luna debería girar para el otro lado, o el sol debería estar un poco más allá. No tiene sentido el error. El error está concebido por la mente humana. La mente que vive en el error es la que cree en el error. Fíjate los líos que nos podemos hacer. Yo podría pensar en la cantidad de veces que me he equivocado en mi vida, pero es totalmente una fantasía. Porque la fantasía sería, bueno, en lugar de ir por donde vine, si hubiera ido por el otro lado, pero es que no existe eso. Y si profundizamos ahí, siempre hemos estado aquí y ahora. No hay otro lugar. Por tanto, no podemos estar en ningún otro sitio que aquí y ahora. Y además, el mundo, la vida se crea desde dentro hacia afuera. Soy yo que estoy creando el mundo hacia afuera. Entonces da igual donde esté, porque lo estoy creando con mis lentes, con mi percepción, con mis gafas. Entonces, vamos a lo de decir sí a la vida, que si profundizamos también, otra vez, es como la madriguera del conejo, que hay muchos metros de profundidad.
Hay que comprender que cuando se presenta algo en tu vida, tú ya le has dicho sí. Para que se presente en tu vida, ya le has dicho que sí. No puede presentarse algo en tu vida si tú no le has dicho sí con antelación. No puede presentarse si no le dijiste que sí. Claro que no lo dices que sí desde el lado consciente, pero lo estás diciendo que sí desde la información que estás emitiendo, desde la información que tú tienes, ya sea la que has adquirido o también del sistema familiar. Muy bien, entonces, ya que le has dicho que sí a eso que se presenta en tu vida, entonces, muy bien, encuentra cuál es el regalo que está ahí. Normalmente mi experiencia es que cuando le dices que sí a algo que se presenta, entras en una espiral de sincronía y lo llamo una espiral porque se presenta una detrás de otra. Es como uno podría pensar racionalmente cómo conseguir un objetivo y evaluar posibilidades, opciones, analizar, ¿sí? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es estar atento en el momento y escuchar, ¿sí? Que es lo primero que se presenta. Fíjate que cuando digo lo primero que se presenta es a lo que yo le estoy diciendo que sí. Lo que es decir, cuando yo imagino una posibilidad, en el momento en el que la imagino, esa posibilidad está delante de mí. Y si estoy atento, otra vez conectando con las señales, voy a encontrar la manera más fácil de llegar ahí. Pero no estoy hablando de un proceso racional, sino un proceso de escucha y de apuntarse a decir que sí. Otra vez, yendo a la clave del proceso creativo. ¿Cómo se construye ese decir que sí y esa alineación y esa espiral de sincronías con alineación interna? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo estoy pensando una cosa y estoy sintiendo otra, estoy diciendo otra y estoy haciendo una cuarta, desconectada de un sentido, de un propósito, me voy a meter en líos constantemente. Va a haber tensión en mi cuerpo y va a haber caos en mi vida, en mi escenario, conflicto, obstáculos, dificultades. Y cuando estoy alineado, cuando tengo claro lo que quiero, cuando todo yo estoy apuntando en la misma dirección, cuando no hay contradicción interna, cuando no hay incongruencia interna, entonces ahí el reflejo es preciso y perfecto. Y ahí es donde entro diciendo que sí a la espiral de sincronías. Entro porque no estoy pensando en ellos, simplemente se presentan una tras otra. Y el libro El lenguaje del alma es un ejemplo. Lo que te voy a decir es muy fuerte. Para mí es muy fuerte, ¿sí? El libro El lenguaje del alma, todos los ejemplos son hechos reales. Puedes creerte que me pasan un comentario, creo que en Amazon, alguien que lee el libro y comenta, ni Harry Potter tiene esta inventiva. Sin embargo, no es ninguna inventiva. Son ejemplos reales uno tras otro. Es una manera de decirle que sí a la vida y manifestar magia, como se presentan con facilidad tus deseos, propósitos y objetivos. Vamos a ver, Josep, para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que es la numerología o de lo que nos puede ayudar en nuestro día a día, por favor, explícanos algo de ello. La numerología te permite verte, te permite ver tu esencia, quién eres y qué has venido a hacer. Fíjate que dos preguntas clave. ¿Quién eres y qué has venido a hacer? Y para mí no hay nada con la numerología que te lo responda con precisión y con claridad. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de tu personaje, sino de tu esencia espiritual. Ese es el número del día que naciste, del 1 al 31, siempre reduciendo a una unidad, con algunas excepciones que ya hablaremos, ¿sí? Tenemos tu número del ser. Y el número de camino de vida, que es lo que has venido a hacer, es la suma de todos los dígitos de tu fecha de nacimiento, otra vez reducido a un dígito. Así que somos, como decía antes, somos seres de luz o seres espirituales o hijos de Dios, y a mí me gusta mirarlo. Si lo miramos con la numerología, cuando miramos al universo, cuando miramos la astronomía, ya ni la astrología, la astronomía, vemos como el movimiento de los astros en el cielo está escrito por ecuaciones. Pitágoras decía
que Dios hablaba el lenguaje de las matemáticas. Entonces podemos pensar en nosotros como una ecuación, ¿sí? Pero una ecuación de potencial infinito. ¿Sí? Cada uno de nosotros encarna una ecuación a través de sus números, de la combinación de la información de tu fecha de nacimiento, está encarnando una ecuación de potencial infinito. ¿Sí? Estoy hablando de otra vez del despertar, ¿sí? De la evolución y un camino que te lleva de manera muy práctica hacia ese despertar, hacia esa evolución, a través de sus números. Por eso digo que tiene un potencial infinito. Y eso de manera muy práctica es convirtiendo tus desafíos en dones. Y cuando te pones a mirar los desafíos o las dificultades que se presentan en tu vida y te pones a mirar tus números, la numerología te enseña cómo transformar desafíos en dones, desafíos en dones. Es como transformar piedras en tu camino o obstáculos, transformarlos en diamantes. Así que eso es una utilidad extraordinaria. Y además es muy fácil de entender. En poquitas horas, a veces hago un cursito de 3 horas de numerología y de 0 a 100 las personas salen sabiendo mucho y empezando a jugar con los números, preguntando fechas de las personas que tienes cerca. Sí, tu pareja, me acuerdo, ya para terminar una anécdota, me decía una chica, a partir de ahora, cuando salga a conocer a alguien por la noche, no le voy a pedir el número de teléfono, le voy a pedir la fecha de nacimiento, que me va a llevar mucho más lejos. Por supuesto, y también quiero recomendaros la aplicación de numerología que tiene Josep. Para mí es una herramienta ya indispensable en mi vida. Por las mañanas me levanto, hago mis 15 o 20 minutos de meditación y lo siguiente es consultar mis números en la aplicación. Me dan una pista, una orientación de cómo emprender mi día, y si algún día de ellos no es bueno, también me dan pistas o fórmulas para alinearme incluso con esos días en los que no me siento especialmente bien. Bueno, es que este año finalmente hemos terminado un proyecto que es tener una app de numerología, un calendario, donde hay información de tu número de ser, de tu número de camino de vida, el número de propósito, del diamante, tu frase mensual, porque cada número tiene su frase mensual, y tu frase del día. Entonces, sí, cada día tienes ahí una información de alineación. Es decir, la numerología también te permite alinearte en el momento. ¿Sí? Como si fuera un viento que está soplando, pues te permite alinearte con ese viento que está soplando. Así que ahí está la app de numerología en la página web josepsoler.com. Ahí tienes un montón de cosas y entre ellas la app de numerología con la frase del día, el calendario del ser 2022. Y por último, Josep, que no te quiero robar más tiempo, danos una perla, un pequeño consejo para cómo vivir esta vida siendo feliz en mitad de un caos. Pues mira, lo primero que me viene es darle un espacio a tu cuerpo para sentir. Sea lo que presente en tu vida, como si le dieras un espacio, y eso es un espacio de apertura, es un espacio de unidad. Y sea lo que se presenta, sea cual sea el sentimiento que se presenta, aunque inicialmente sea desagradable, al darle un espacio lo puedes atravesar. Y cuando lo atraviesa se convierte en gozo, en el gozo del ser. Y esto que parecería una locura para alguien, te digo que a través de cada sensación corporal, aunque sea desagradable, tienes una oportunidad en el instante de vivir un despertar. Y es en lugar de cerrarte a sentir, abrirte a sentir y atravesar eso, ¿sí? Así que es una manera muy práctica, directa, de tomar los regalos de la vida, ¿sí? Los regalos que se presentan instante a instante. También de decirle que sí a lo que estás sintiendo en tu cuerpo, darle un espacio y se transforma en un regalo si se lo permites. Esto es una perla de sabiduría. Pero espera, Josep, nos vemos pronto en Madrid, ¿verdad? Claro, nos vemos ahí. Bueno, nos vemos en Leganés, solo es la primera fecha, 28 y 29 de mayo. Y ahí empezamos un ciclo que, claro, ¿cómo no te lo voy a recomendar? Pero no tienes que apuntarte al ciclo, ven al primer curso, porque eso es un curso de despertar. El primer curso es un antes y un después, ¿sí? Así que te animo a que vengas a descubrirte.
Ahí nos encontramos en un antes y un después, en un darte cuenta. Bien, Patricia, un abrazo enorme y gracias a todos por esta escucha y por seguir en el camino, cada uno iluminando su camino y la especie humana a través de cada uno de nosotros. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado la entrevista, que hayáis aprendido tanto como yo, que os hayáis conectado con todo aquello que Josep explica y veros en alguno de sus cursos, encuentros o bueno, simplemente a través de sus libros o productos. Os va a encantar todo lo que él hace, pero a mí me encantaría veros en Madrid, donde yo también estaré con Josep, acompañando a todos los que queráis participar en la próxima edición del Arte de Escuchar la Vida. Hasta pronto.